Bien, ¿me pueden escuchar bien? Sí, señor, buenos días. Buenos días a todos y todas que no haya saludado ya. Eh, la sesión de hoy, yo quiero, o en la sesión de hoy, yo quiero continuar con el análisis de los métodos o las ideas para calcular integrales de funciones racionales. Recordemos que cuando yo hablaba de funciones racionales, de lo que estoy hablando es de funciones que son cocientes o fracciones, si quieren verlas así, entre dos polinomios. Es decir, cuando yo hablo de una función racional, estoy hablando de un polinomio sobre otro polinomio. La clase anterior nosotros discutíamos los aspectos básicos para integrar esas funciones racionales cuando tanto el numerador como el denominador eran polinomios lineales, que digamos que es el caso más sencillo. Si yo tengo un polinomio lineal arriba y un polinomio lineal abajo, o polinomios de grado 1, yo puedo calcular la integral simplemente a partir de cierto truco, por decirlo de alguna forma, que me permite ajustar la integral, separar la integral en dos integrales cuyo cálculo se puede realizar a partir de ciertas fórmulas o de manera directa. Hoy quiero que trabajemos sobre el cálculo de integrales de funciones racionales, donde alguno de los polinomios, especialmente me voy a centrar hoy en los denominadores, cuando alguno de los polinomios no es de grado 1, es decir, cuando empezamos a trabajar con polinomios de grado 2, 3 o los que vayan apareciendo. Dentro de ese tipo de integrales, hoy, o por lo menos durante la primera parte de la clase, nos vamos a centrar en aquellas funciones racionales donde el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Es decir, donde, por ejemplo, el polinomio que está en el numerador es de grado 1 y el polinomio que está en el denominador es de grado 2. En ese sentido, para ese tipo de polinomios, hay algunos casos donde la integral puede surgir a partir de las estrategias que hemos desarrollado hasta ahora. Y entonces yo quiero que ustedes miren la integral que estoy presentando en este momento. Esa es una integral de una función racional. En este caso, el denominador tiene grado 2 y el numerador tiene grado 1. Es decir, en este caso, el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Esta integral en específico, nosotros la podemos resolver por un método que nosotros ya conocemos, que es el método de sustitución. Para tratar de clarificar cómo esta integral se puede resolver a través del método de sustitución, quiero que miren el ajuste que estoy haciendo en esta parte de aquí abajo. Entonces, yo tengo la integral de x sobre x al cuadrado más 5. Esa expresión yo la puedo escribir de esta forma. Digamos que eso es un proceso de los fraccionarios o de las expresiones racionales que yo puedo, cuando tengo una fracción, simplemente quitar el denominador y ponerlo a multiplicar
y en el numerador dejar un número 1. Es decir, esta fracción multiplicada por esta expresión es precisamente la función original que a nosotros nos habían dado. Esa idea, vuelvo y repito, es netamente aritmética. Es la idea de coger una fracción y escribirla como una multiplicación. En ese sentido, yo puedo ver que esto que está aquí abajo, que yo lo puedo ver como la interna de una composición, porque yo puedo escribir x al cuadrado más 5 a la menos 1, y entonces lo que quedaría interno sería x al cuadrado más 5. La derivada de esa interna es casi esta expresión de acá, porque la derivada de x al cuadrado más 5 es 2x, y lo que yo tengo acá es x. Entonces, si yo ajusto esta expresión multiplicándole un 2, pues entonces la derivada de lo que está aquí abajo, o mejor dicho, de lo que está aquí adentro de la composición, sería precisamente este 2x que hubiéramos cuadrado. Perdón. Naturalmente, en los ajustes, cuando multiplico por 2, pues tengo que dividir por 2, y al dividir por 2 yo puedo sacar esa expresión de la integral, y entonces esta integral original que me habían dado, a partir de este ajuste, queda convertida en esta expresión. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Dime, perdón, ¿sí estamos todos claros? Sí. Sí, señor. De ahí para adelante, el proceso es hacer sustitución. Como esta es la interna, alguien dirá, pero es que acá no la veo como una compuesta. Pues si para alguien hay problema, yo puedo escribir esto, como siempre lo hemos hecho hasta el momento. Lo que pasa es que a veces es un paso innecesario. Escribir esto como x al cuadrado más 5 a la menos 1. Entonces, en ese caso, yo ya veo cuál es la interna, la derivada de la interna es este 2x, aplico sustitución y entonces me va a quedar un medio de 1 sobre u, que es lo mismo que u a la menos 1, y la integral de eso es un medio del logaritmo natural de u más c, que eso sería un medio, volviendo a la variable original, del logaritmo natural de x al cuadrado más 5 más la constante de integración. Este proceso que yo he realizado con esta integral es simplemente un proceso de sustitución común y corriente, como el que siempre hemos realizado hasta el momento. Y entonces la integral de esta función racional y de algunas funciones racionales puede atacarse a través del método de sustitución. Naturalmente, para poder aplicar sustitución en una integral de una función racional, es necesario que la derivada de lo de abajo, que termina convirtiéndose en la interna de la composición, sea lo de arriba, o lo de arriba se pueda ajustar multiplicando constantes. Es decir, este proceso de sustitución no va a funcionar para cualquier integral de funciones racionales. Para que funcione es necesario, de acuerdo a lo que hemos discutido antes, que la derivada de lo de abajo sea casi lo de arriba o exactamente igual a lo de arriba, para poderlo ajustar y poder aplicar la correspondiente sustitución. Naturalmente, esto no siempre va a pasar. Si yo miro, por ejemplo, otra integral de una función racional, como por ejemplo esta, donde nuevamente el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador,
Aquí nosotros no podemos aplicar sustitución, porque cuando yo derivo esto de abajo, no me da lo de arriba, ni me da siquiera parecido. La derivada de esto de abajo sería 2x menos 5. Aquí arriba está 3x menos 7. No hay forma de ajustar esto utilizando constantes para que me dé exactamente la derivada de lo que está aquí. Entonces, esta integral de función racional no responde al método de sustitución. Hay algunas que sí, como la del ejemplo anterior, y siempre que la derivada de lo de abajo sea igual a lo de arriba, va a funcionar, pero si ese no es el caso, nosotros no vamos a poder aplicar sustitución. Y entonces la pregunta natural que surge acá es, ¿yo cómo hago para calcular esa integral? En particular, sabiendo que aquí no aplica sustitución, y yo creo que para todos es claro que tratar de aplicarle partes a esta integral puede llegar a ser bastante problemático. Cuando uno se encuentra con una integral de una función racional que no responde al método de sustitución, lo que uno debe tratar de hacer, siempre y cuando se pueda, que no siempre se va a poder, es descomponer esta fracción en varias fracciones. Esa descomposición es lo que se conoce como la descomposición en fracciones parciales. Esto más que un método de integración es un proceso que ya vamos a tratar de explicar en detalle, porque es un proceso que tiene varios matices, a través de un proceso aritmético o algebraico, tratar de reescribir esta fracción en términos de otras fracciones. Voy a mostrarles cómo es o cómo sería la descomposición de esta expresión. Primero se las voy a mostrar y luego les voy a explicar cómo hice yo para obtener esa descomposición. Esta integral, como decía, no se puede hacer por sustitución, pero yo puedo descomponer la fracción en estas dos fracciones. Si ustedes suman las fracciones del lado derecho, el resultado va a ser exactamente igual a la expresión que teníamos originalmente. Ustedes lo pueden verificar. Ustedes pueden coger la suma de estas dos fracciones, de acuerdo a la manera como siempre se suma fracciones, que es este por este, más este por este, sobre este por este, es decir, sumar en cruz. Creo que ustedes saben cómo es ese procedimiento de fraccionarios, y se van a dar cuenta que al sumar estas dos, el resultado es precisamente la expresión de la izquierda, que era la expresión que nosotros teníamos originalmente. En ese sentido, y vuelvo y repito, todavía no les he mostrado cuál fue el proceso para llegar a esta descomposición. Lo cierto es que evidentemente funciona, porque vuelvo y repito, al sumar estas dos fracciones, me da lo del lado izquierdo. Esta descomposición me permite calcular esta integral, porque si esta expresión, que era la que me habían dado, es igual a estas dos de acá, nos van a quedar dos integrales que nosotros ya sabemos cómo calcular. Es decir, la integral de esto y la integral de esto son integrales que habíamos discutido la sesión de clase anterior. Entonces, en ese sentido, la idea para integrar funciones racionales
Vuelvo y repito, aquí siempre vamos a estar trabajando con el grado del numerador más pequeño que el grado del denominador. Una manera de tratar de calcular integrales de funciones con esa estructura es tratar de descomponer o partir, por decirlo de alguna forma, esta fracción dentro de fracciones más simples, que es lo que se conoce en la literatura como fracciones parciales, donde la integral de cada fracción se pueda calcular a partir de los métodos que ya conocemos. No voy todavía a calcular cada una de estas integrales. Yo quiero, antes de ponerme a calcular la integral de cada una de estas, que pues como les digo, es a partir de los métodos que discutimos la clase pasada, quiero que veamos cuál fue el procedimiento que me llevó desde esta expresión hasta esta expresión. Es decir, quiero que veamos cómo hice yo o cuál es el proceso que se sigue para descomponer una fracción dentro de fracciones parciales. La idea es que cuando uno descomponga, una vez uno sepa cómo, le queden a uno integrales más sencillas de calcular. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá con la idea? Sí, profe. Entonces, antes de mostrar el procedimiento, que es un procedimiento, como les digo, pues no es que sea tan complejo ni tan largo, pero tiene unos pasos que hay que mirar con total detalle, como para tratar de clarificarlo totalmente. Pero antes de mirar ese proceso, revisemos lo que hemos discutido hasta ahora. Cuando yo tengo integrales de funciones racionales, donde alguno de los polinomios no es lineal, yo puedo, hay algunos casos, mejor dicho, donde se puede hacer por sustitución, como el primer ejemplo que les mostré, pero cuando no se puede hacer por sustitución, lo que uno debe intentar es descomponer el fraccionario que a uno le dieron dentro de o entre varios fraccionarios cuya integral se pueda calcular de manera más sencilla. Ese proceso para descomponer es lo que se conoce como el método de las fracciones parciales. Y la manera de obtener la descomposición consiste en los siguientes pasos. Esa descomposición se realiza de diversas formas dependiendo de el tipo de factorización que uno pueda hacer sobre el denominador. Es decir, cuando uno tiene el denominador, como ese denominador no es un polinomio lineal, yo puedo intentar factorizarlo. Y cuando uno factoriza un polinomio, hay distintos tipos de factorización que surgen. El caso más básico de factorización, que es el primero que vamos a ver, es lo que uno conoce como la factorización en factores lineales distintos. Es decir, hay polinomios que se van a poder factorizar de esta forma. Hay otros polinomios que toca factorizarlos de otra forma. Y entonces, cuando los polinomios o cuando el polinomio del denominador corresponde a este caso que ya voy a caracterizar, el procedimiento resulta como lo voy a mostrar a continuación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el primer paso
para aplicar este método de fracciones parciales es factorizar el denominador de esta función que se quiere integrar. Entonces yo cojo el denominador y lo factorizo. Yo les decía a ustedes la vez pasada, y aquí quiero insistir nuevamente en eso, que para este proceso que vamos a desarrollar hoy, el de las fracciones parciales, es fundamental saber factorizar. Yo asumo que ustedes, que ya están, si no estoy mal, en tercer semestre universitario, no tienen grandes problemas con los procesos de factorización. En ese sentido, yo no me voy a centrar en revisar o en explicar cómo se factoriza, porque eso es algo que ustedes asumo que conocen hace rato, yo diría que casi desde la escuela, sino que voy a mostrar las factorizaciones y vamos a ver cómo a partir de esas factorizaciones nosotros podemos realizar el proceso de integración. Entonces, el primer paso es factorizar el denominador. Este denominador en particular es un polinomio cuadrático con cierta estructura particular y la factorización de ese polinomio es esta factorización que estoy mostrando. Yo quiero preguntarles si es claro cómo se factorizó este polinomio que corresponde al denominador para obtener esta expresión de acá. ¿Sí conocen este caso de factorización? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, cuando yo hago la factorización de este polinomio en particular, en este caso, los factores, que son cada una de estas expresiones, son polinomios lineales, es decir, cada uno de estos es un polinomio de grado 1, y son polinomios distintos entre sí. Es decir, este es x menos 3 y este es x menos 2. Ese caso de factorización es el que uno llama precisamente factores lineales distintos. Cuando los factores de la factorización, valga la redundancia, no sean lineales y no sean distintos entre sí, nosotros vamos a tener que modificar el proceso que vamos a desarrollar a continuación. Es decir, este proceso que muestro es exclusivamente cuando en la factorización me resultan polinomios lineales y distintos. Entonces, el primer paso es factorizar el denominador y si esa factorización cumple con esta condición, se procede como vamos a mostrar a continuación. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Sí es claro cómo está funcionando hasta acá? Profe, no duda. Mm, Solo en caso de que sean distintos o si son iguales, ¿ya no se podría? Si llegan a ser iguales los factores, hay que modificar, eso acabé de decir, el procedimiento que voy a mostrar a continuación. Es decir, este proceso que voy a mostrar a continuación es para el caso donde la factorización son en polinomios lineales y distintos. Si no llegara a ser así, y ya vamos a ver ejemplos donde eso pasa, el procedimiento tendría que hacerse de otra manera. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, fundamental, lo primero, factorizar el denominador. Cuando yo tengo la factorización, yo voy a hacer lo siguiente.
Esto sí es una propiedad, digamos que algebraica. No sé si aquí voy a poner esto un poquitico más grande, que lo veo como chiquito. Aquí. Y es la siguiente. Cuando yo tengo un fraccionario o tengo una fracción donde yo he factorizado el denominador en polinomios lineales y distintos, la fracción se puede escribir o se puede separar en fracciones. Cuando digo separar, se separa por medio de una suma, donde el denominador de cada fracción es algún factor de la factorización. Es decir, cuando yo tengo este fraccionario, como el denominador tiene estos dos factores, x menos 3 y x menos 2, esta fracción se puede escribir como un fraccionario donde el denominador es el factor x menos 3 más otro fraccionario donde el denominador es x menos 2. Esa es la idea que sustenta la descomposición en fracciones parciales. Si yo puedo factorizar el denominador, yo puedo separar la fracción en varias fracciones donde el denominador de cada fracción corresponde a uno de los factores de la factorización. En este caso, cuando tengo polinomios lineales distintos, arriba de cada una de las fracciones hay de cada fracción, encima de cada fracción hay una constante. Es decir, en esta descomposición, aquí hay una constante que por el momento no conocemos, no es la misma constante de integración, es otra constante que no conocemos, una constante sobre x menos 3, que es uno de los factores, más otra constante sobre x menos 2, que es el otro factor. Entonces, la descomposición en fracciones parciales de la fracción que tenía originalmente quedaría a, que es una constante, sobre x menos 3, más b sobre x menos 2. Naturalmente, y este digamos que es como nuestro propósito, cuando yo hago la descomposición, me quedan dos fracciones donde uno puede darse cuenta que la integral de cada una de esas fracciones es más sencilla o es por lo menos ya conocida, pero si yo quiero encontrar o calcular la integral, yo necesito saber quién es A y quién es B. Entonces, el proceso que viene a continuación, que es un proceso en el cual yo les pido que presten muchísima atención, porque es un proceso que a veces confunde. El proceso que viene a continuación tiene como propósito, donde tengo el resto, ¿será que no lo copié? Aquí, lo deja copiar, no lo deja subir. Aquí estábamos nosotros. El siguiente paso es encontrar el valor de las constantes A y B. Para encontrar esas constantes, y este es el proceso donde quiero que presten la mayor atención, porque a veces es un proceso un poco confuso, es un proceso algebraico, pero hay ideas algebraicas que a veces no son completamente directas, sino que hay como que reflexionar un poco. Para encontrar esas constantes, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Quiero que miren cuidadosamente qué es lo que hacemos. Esto era lo que habíamos sacado del paso 2. No olviden que en el paso 2 habíamos descompuesto la fracción original en dos fracciones sumadas, donde el denominador de cada fracción es uno de los factores de la factorización y el numerador es una constante que no conocemos. Es decir, esto hasta acá, este pedacito hasta acá, es lo que habíamos obtenido del paso 2. ¿Sí es claro hasta ahí? Hasta el paso 2, ¿sí es claro cómo se procede? ¿Sí es clara la idea de lo que estoy presentando? Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿qué hace uno a continuación? Lo que nosotros vamos a hacer es sumar estos dos fraccionarios, obviamente sin conocer quién es A y sin conocer quién es B, pero la idea es que al sumar en el denominador me quede la factorización del polinomio original. Es decir, yo sumo estas dos fracciones de tal forma que en el denominador me quede el x menos 3 y el x menos 2 que nosotros habíamos obtenido en la factorización. La manera de hacer esto, de una manera bastante sencilla, o entendiéndola de una manera bastante sencilla, es la siguiente. Voy a borrar este pedacito de arriba para que vean cómo se puede proceder de una manera bastante sencilla. Es la misma suma de fracciones, pero para entender correctamente cómo funciona en este contexto, quiero que veamos esa suma de fracciones de una manera bastante particular. Al hacer la suma, yo quiero que me quede este denominador. Quiero que me quede x menos 3 por x menos 2. ¿Qué es lo que hago? Voy a coger el numerador de la primera fracción. Ese numerador tiene como denominador x menos 3. Si yo quiero que me quede x menos 3 por x menos 2, a este numerador debo multiplicarle lo que le hace falta a este para ser igual al denominador completo. Es decir, a ver si se entiende bien la idea. Yo digo lo siguiente, primera fracción, el denominador es x menos 3. Para que este x menos 3 sea igual a todo esto, me falta multiplicarlo por x menos 2. Entonces, lo que hago es coger el número de arriba y lo multiplico por x menos 2. Yo miro qué le falta a esta fracción para ser igual a este denominador, que este denominador es la factorización que habíamos sacado, y cuando yo veo lo que le falta, eso que le falta se lo multiplico al de arriba. Y entonces el de arriba me queda a por x menos 2. Y esa sería la primera fracción. Luego, miro la siguiente fracción. En la siguiente fracción, al denominador, lo que le falta es, para ser igual a todo esto, entonces aquí yo tengo x menos 2, para ser igual a todo este denominador, yo tengo que multiplicarle x menos 3, porque aquí tengo x menos 2 y aquí completo tengo x menos 3 por x menos 2. Entonces, para que este denominador me quede igual a todo esto, a esto habría que multiplicarle x menos 3. Entonces, lo que hago es a lo de arriba lo multiplico
por x menos 3. Y entonces yo tengo ahora la suma de estas dos fracciones de tal forma que el denominador es la misma factorización que teníamos originalmente. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Para todos? Sí, profe. Lo que viene a continuación es la parte realmente, digamos que, técnica de este proceso. Entonces voy a tratar de clarificarlo de la mejor forma. Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla que pueda. A ver si lo puedo presentar bien. Entonces, una vez uno ha hecho este procedimiento, obviamente yo no espero que se memoricen todos estos pasos de una vez, simplemente quiero que vayamos entendiendo el paso a paso y a medida que adquiramos práctica, vamos a ir memorizando y desarrollando esto de una manera un poco más mecánica. Una vez uno hace este procedimiento, que yo creo que hasta acá es relativamente natural, lo que uno hace es lo siguiente. Para justificar este paso, hay que tener en cuenta que este denominador de acá, x al cuadrado menos 5x más 6, es exactamente igual a esta expresión de acá. Es decir, este denominador es el mismo denominador de acá. Lo que pasa es que aquí está factorizado, pero esto es exactamente lo mismo de acá. Entonces, si estos dos denominadores son iguales, es porque los dos numeradores son iguales. Y entonces yo tengo que 3x menos 7 es igual a por x menos 2 más b por x menos 3. Es decir, una vez uno ha desarrollado este proceso, lo que uno hace es igualar el numerador de la izquierda con el numerador de la derecha. Y lo que uno hace a continuación, y eso es lo que se muestra en los siguientes pasos, es lo siguiente. Dame un segundo. Lo que yo hago simplemente es multiplico el A por x menos 2, entonces como que lo distribuyo, y multiplico el B por x menos 3. Esto es un proceso aritmético, digamos que bastante sencillo. Cojo A por x menos 2, entonces esto es A por x, menos A por 2, que es lo mismo que menos 2A, y lo mismo hago con esta otra fracción. B por x menos 3 por b. Y esto es lo que me queda de desarrollar esta expresión. Y lo que hago a continuación es lo siguiente. Yo sé que en este polinomio hay una variable o una potencia que se llama x. Entonces, lo que voy a hacer es coger en esta expresión todo lo que tiene x, que en este caso sería a por x más b por x, voy a factorizar el x y entonces me queda a más b. Por decirlo de una manera más simplificada, cojo los coeficientes que acompañan a la x, que en este caso es a y en este caso es más b, los agrupo como a más b y lo dejo multiplicando la variable x. Y todo lo demás lo dejo por fuera. Entonces lo que hago es una especie de reorganización
donde factorizo los coeficientes que acompañan a la variable x. Y entonces me queda esta expresión. A más b por x menos 2a menos 3b. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Y sí, es claro. Sí, profe. Discúlpeme que yo sea como tan lento, como que me extienda tanto, pero a mí me gusta explicar esto de la manera más detallada posible. Permítanme volver y recapitular hasta aquí. Hasta aquí. Yo quería calcular esta integral. Lo primero que hago es factorizar el denominador y cuando los factores son polinomios lineales y distintos, lo que yo hago a continuación es escribir la fracción de esta forma, donde me quedan tantas fracciones como factores tenga el polinomio, es decir, aquí habían dos factores, entonces me quedan dos fracciones. En el denominador de cada fracción va cada factor y en el numerador van un valor constante o van dos valores constantes que son desconocidos. Digamos que esos dos primeros pasos no tienen mayor misterio. Lo que nos falta es encontrar quién es A y quién es B. Entonces, lo primero que hacemos es coger lo que teníamos en el paso 2 y esta expresión sumarla, pero para sumar, el proceso que recomiendo es mirar, porque esto muchas veces va a tener más de dos factores. Entonces es bueno que ustedes se acostumbren a ver esta idea, porque cuando hay más de dos factores, funciona mejor hacer la suma de esta forma. Lo que le falte al de abajo para ser igual a la factorización es lo que le multiplico al de arriba. Entonces, la factorización es x menos 3 por x menos 2. A este de abajo, para ser igual a esto, le falta el x menos 2. Entonces, al de arriba lo multiplico por x menos 2. Y de la misma forma, en esta otra fracción, a este denominador de acá, para ser igual a todo esto, le falta x menos 3. A lo de arriba lo multiplico por x menos 3. Y entonces me queda esta expresión de acá. Posteriormente, igualo los dos numeradores, el de la izquierda y el de la derecha. Desarrollo la expresión de la derecha distribuyendo y luego agrupo lo que tiene la variable x y entonces me queda a más b y todo lo demás lo dejo quietico. Entonces esto me queda a más b por x menos, y toda esta expresión, menos 2a menos 3b. Eso es lo que hemos hecho hasta este momento. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Claro para todos? Levanten la mano si todos estamos claros hasta acá. Bien. Listo, pues. Levante la mano el que no esté claro. Bien. No olviden cuál es el propósito. El propósito es encontrar quién es A y quién es B. Dime, Valentina. No, profe, se me alzó la manito sola, perdón. Listo, pues.
No olviden cuál es el propósito de esto. Miren, yo entiendo que este proceso a veces es como largo y dispendioso al principio, y entonces como son tantos pasos, como que uno pierde la idea general de lo que está buscando. En este tercer paso, el propósito es encontrar quién es A y quién es B. En este momento yo tengo esta expresión. Lo que yo voy a hacer, y voy a tratar de justificarlo, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esta expresión que me queda acompañando a la X, es decir, el A más B, lo voy a igualar con el número que a la izquierda está acompañando a la X. Es decir, esto de acá, que voy a sombrear a ver si puedo, no puedo solito. A ver si separándolo un poquitico. Esto de acá, no. Esta expresión que está acompañando a la X, la voy a igualar con este número que a la izquierda está acompañando a la X. Es decir, si aquí en vez de un 3 fuera un 6, a este A más B lo igualaría con este 6. En este caso, como es un 3, a este pedazo que está multiplicando a la X, lo voy a igualar con 3. Entonces me queda que A más B tiene que ser igual a 3. Y todo lo demás que aparece acá, lo voy a igualar con el otro número que aparece solito. La idea es que en este polinomio yo lo voy a igualar con los coeficientes de este polinomio de acá. Lo que acompaña a la X, lo igualo con lo que aquí acompaña a la X, lo que aparece después de la X, lo igualo con lo que aquí aparece después de la X. Y entonces me queda que A más B es igual a 3 y me queda que menos 2A menos 3B es igual a menos 7. Esta expresión que tengo acá es la expresión que me va a permitir encontrar quién es A y quién es B. Yo necesito encontrar, y aquí el procedimiento sí es, digamos que escolar, por decirlo de alguna forma. Yo necesito encontrar A y B tal que A más B es igual a 3 y tal que menos 2A menos 3B es igual a menos 7. Esto es lo que uno llama un sistema de ecuaciones lineales, el cual yo creería que ustedes han analizado de pronto anteriormente. Yo quiero encontrar la solución a esta ecuación A más B igual a 3 y a la ecuación menos 2A menos 3B igual a menos 7. La manera más usual de resolver esto, y voy a hacer aquí el proceso una vez, es despejar y reemplazar. Despejo la A de la primera ecuación, entonces paso la B al otro lado, me queda menos B más 3, y en la segunda ecuación reemplazo el A por menos B más 3. Es decir, despejo de la primera ecuación, voy a quitarle este cuadrito, aquí despejo, y cuando despejo, posteriormente reemplazo. ¿Ya habían visto alguna vez la idea de este procedimiento para solucionar
un sistema de ecuaciones lineales, despejo de una de las ecuaciones y reemplazo en la otra ecuación. ¿Sí? ¿Le suena familiar? Para mí sí es familiar, pues. Listo, pues. Entonces, si no es familiar, pues la idea es, yo tengo estas dos ecuaciones. Vamos a ver que cuando es más grande puede ser un poquito más complicado, pero pues por el momento la idea es, despejo esta ecuación, despejo A, reemplazo en la segunda ecuación, desarrollo y despejo la variable B. Entonces, lo que yo hago es poner 2b menos 3b igual a menos 7 más 6. Y entonces 2b menos 3b es menos b, porque yo simplemente resto los coeficientes. Menos b es igual a menos 7 más 6, eso es menos 1. Y por lo tanto, b, y ya habría encontrado el valor de b, sería igual a 1. Ya tengo el valor de b. Esto, como les digo, es solución de sistemas de ecuaciones lineales. Y cuando tengo el b, lo reemplazo en el despeje. Entonces, el despeje era este, pero como b vale 1, reemplazo b por 1 y me queda que a es igual a menos 1 más 3, que eso es igual a 2. Y entonces ya he encontrado el valor de a y el valor de b. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Para cerrar, o sea, vuelvo y repito, esto parecen pasos, de hecho parece como un super procedimiento, pero cuando uno lo mecaniza esto resulta ser incluso bastante ágil. Mi propósito era calcular esta integral. En el segundo paso, nosotros habíamos visto que este fraccionario se podía escribir de esta forma. Y en el tercer paso encontramos quién es A y quién es B. Entonces, cuando yo cojo esta expresión, pues como yo sé que A vale 2 y como yo sé que B vale 1, entonces me queda que esta fracción es igual a 2 sobre x menos 3 más 1 sobre x menos 2. Entonces, todo este proceso que realizamos, en el cual después del descanso vamos a ver otro ejemplo, pero voy a tratar de agilizarlo un poquito más. Este proceso que hicimos fue para separar esta fracción en estas dos fracciones. De tal manera que cuando yo calculo la integral de esta expresión, pues eso resulta ser igual a la integral de esto, que eso vamos a ver que sale muy rápidamente, más la integral de esto de acá, que también sale muy rápidamente. Entonces, una vez yo desarrollo este proceso, a partir de esta descomposición, la integral que me están pidiendo resulta ser bastante sencilla. Aquí les muestro el proceso de la integral para que vean cómo funciona. Esta era la integral que quería calcular. Esta fue la descomposición en fracciones parciales. 2 sobre x menos 3 más 1 sobre x menos 2.
yo puedo separar esta integral en dos integrales, porque esto es una suma. Entonces me queda la integral de 2 sobre x menos 3 más la integral de 1 sobre x menos 2. Este 2 de acá lo puedo sacar porque está multiplicando. Me queda la integral de 1 sobre x menos 3. Aquí me queda la integral de 1 sobre x menos 2. Y esta integral, si ustedes recuerdan esta formulita de la vez pasada, esta integral es logaritmo natural de x menos 3 y esta integral de acá es logaritmo natural de x menos 2. Entonces, toda la integral que quería calcular es igual a 2 por logaritmo natural de x menos 3 más logaritmo natural de x menos 2 más la constante de integración. Es decir, y con esto cierro para que nos vayamos a descanso. Una vez yo tengo esta descomposición, el cálculo de la integral que a mí me habían pedido sale de manera bastante natural. Lo que acá es el núcleo de este procedimiento es llegar a la descomposición en fracciones parciales. Una vez yo tengo la descomposición, lo que viene de aquí en adelante es coser y cantar, por decirlo de alguna forma. Si estamos de acuerdo hasta aquí con la idea, ¿sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Tomemos una pausa. Después de la pausa voy a desarrollar otro ejemplo para que como que tratemos de reafirmar el proceso que se presentó en esta primera parte. Y luego vamos a empezar algunas variantes, a ver algunas variantes, o mejor dicho, no variantes, sino la manera como esto funciona en otro tipo de ejemplos. Entonces, vamos a descansar. Son las 11:02. Vamos hasta las 11:15. Nos vemos a las 11:15. Y a las 11:15 les presento otro ejemplo. ¿Listo? Vale, profe.
¿Me escuchan? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, quiero mostrarles este otro ejemplo. Voy como a tratar de agilizar ciertos procesos. Como les decía en algún momento, yo no voy a centrarme en procesos de factorización. Simplemente muestro la factorización y ustedes verificarán o estudiarán o revisarán si efectivamente la factorización o factorizaciones que se hagan están bien hechas. Insisto en que el proceso de factorización es algo que ustedes tienen que conocer o que yo espero que conozcan en este momento. Factorizar cualquier polinomio. Por el momento estoy hablando de polinomios de grado 2. Vamos a ir mirando si después, o si nos da el tiempo hoy, vemos algún ejemplo de un polinomio de grado 3. Pero vuelvo y repito, yo no voy a centrarme en explicar de dónde salen las factorizaciones. Supongamos que yo quiero calcular esta integral. Esta integral corresponde a una función racional. El numerador tiene grado más pequeño que el denominador. No olviden que toda esta teoría la estamos trabajando sobre esa hipótesis, que el grado del numerador sea más pequeño que el grado del denominador. Es lo que la literatura llama fracciones propias, es decir, fracciones que como que no se pueden dividir, por decirlo de alguna forma. Ya veremos qué pasa posteriormente cuando el grado del numerador es más grande o igual al grado del denominador. Pero en este contexto, yo voy a tratar de calcular esta integral. Y si uno mira cuidadosamente, esta integral no la puedo hacer por sustitución, porque la derivada del denominador sería 4x menos 5, y esa no la puedo ajustar para que me dé lo de arriba. Entonces, en este caso, no va a poder hacerse por sustitución. Vamos a intentar el método de las fracciones parciales. En el método de las fracciones parciales, el primer paso es factorizar el denominador. Este polinomio o este trinomio es un trinomio de un caso clásico de factorización, que es el que se conoce como la factorización o el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ese tipo de trinomio tiene un proceso propio para factorizar, que espero que ustedes conozcan. Yo no voy a mostrar en detalle la factorización, simplemente voy a mostrar el resultado. El resultado de esta factorización, o mejor dicho, este polinomio, que es el denominador, se puede factorizar de esta forma. 2x menos 1 por x menos 2. Si tienen ustedes, voy a preguntarlo, si tienen ustedes cierta idea clara sobre cómo factorizar este polinomio, si les suena el método de factorización. Sí, profe, para mí sí. Sí, señor, de la forma Ax ax cuadrado cuadrado más más bx. bx más c. Y la factorización me da esto. Esta factorización tiene polinomios lineales. Estos dos son polinomios lineales y son polinomios lineales distintos.
¿Qué significaría que fueran polinomios lineales iguales? Que en la factorización apareciera, por ejemplo, x menos 2 por x menos 2. Ahí se estarían repitiendo los factores lineales y en ese caso tendríamos que analizar algunas variantes del procedimiento. Esas las quisiera discutir la próxima clase. Por el momento, hoy son solo factores lineales repetidos. Factores lineales distintos. Ese es el primer paso, factorizar. El segundo paso es mostrar cómo debería quedar la descomposición en fracciones parciales. Segundo paso. Y entonces, de acuerdo a lo que habíamos discutido, como hay dos factores lineales, entonces salen dos fracciones sumadas. En el denominador de la primera aparece el primer factor, que es 2x menos 1. En el denominador de la segunda aparece el otro factor, que es x menos 2. Y aquí arriba me da A, y aquí arriba me da B. Pues obviamente no es que las letras siempre se tengan que llamar A y B, uno puede escoger otras letras, pero por convención, pues uno arranca con el alfabeto. Entonces, la primera constante que no conocemos se llama A, la segunda constante que no conocemos se llama B. Esos son los dos primeros pasos. El primero es factorizar el denominador. El segundo es escribir la fracción que a mí me dieron en fracciones parciales, pero todavía no conocemos estas constantes. El tercer paso, el tercer paso está totalmente centrado en encontrar la constante A y la constante B. Entonces, quiero que miren con cuidado y recordemos qué era lo que se hacía. Yo copio esto, que estaba en el paso 2, y voy a sumar estas dos fracciones. No olviden que al sumar el denominador del resultado tiene que ser igual a la factorización. Es decir, aquí me tiene que quedar 2x menos 1 y aquí me tiene que quedar x menos 2. Entonces, la idea es, vuelvo y repito, yo miro cada fracción, miro el denominador, qué es lo que le hace falta para ser igual a todo esto, y entonces a este denominador, para ser igual a esto, le falta x menos 2, entonces arriba multiplico por x menos 2. En la siguiente fracción, el denominador x menos 2, para ser igual a esto, le falta el 2x menos 1, entonces esto lo multiplico por 2x menos 1. Es la suma de fracciones común y corriente. Lo que pasa es que aquí la enfocamos de una manera distinta para, si es necesario, generalizar esto a más de dos fracciones. Si hoy me alcanza el tiempo, vamos a tratar de ver qué pasaría cuando salen 3 o más fracciones. Si no, lo discutiríamos la próxima clase. Cuando yo tengo esto, y no sé si hasta aquí estoy siendo claro, ¿sí estoy siendo claro hasta acá? ¿Sí me hago entender hasta acá? Sí, profe. Cuando yo tengo esto, viene la parte de igualar. Entonces yo igualo esto con esto, es decir, igualo los numeradores. Ay, no me dejan copiar los numeradores. Y voy a desarrollar las expresiones. Entonces aquí me va a quedar AX menos 2 por A
Miren lo que me queda acá. Esto es b por 2x. Yo lo puedo escribir 2bx. O pueden escribirlo b2x. Pero uno siempre prefiere escribir primero los números y luego los valores desconocidos. Entonces, esto por esto es 2bx. Y esto de acá es menos b. Aquí lo único que hice fue desarrollar esta expresión. Y esto resulta igual. No olviden que en el siguiente paso, voy a retomarlo acá, voy a devolverme un segundo. Una vez uno tenía esto, lo que hacía era agrupar la x, y entonces cuando uno agrupa la x, factoriza lo que acompaña a la x. Entonces, miren cómo funciona acá. Yo tengo la x acá, y a la x la está acompañando a, aquí en este caso, y la está acompañando 2b. Entonces esto me queda a más 2b multiplicado por x, es decir, cojo todo lo que tiene x, factorizo la x y afuera pongo los coeficientes. Y el resto que me queda es menos 2a menos b. ¿Sí es claro este pedazo de acá? Mejor dicho, ¿sí es claro todo de aquí hasta acá? ¿O hay algún pedazo de la igualdad que no sea clara? No, profe, todo claro. Maravilloso. Entonces, ¿qué viene a continuación? No olviden que aquí toca lo que tiene x, que es esto de acá, igualarlo con lo que tiene x al lado izquierdo. Es decir, aquí me queda a más 2b igual a 4 y me queda todo lo demás que va después de la x, menos 2a menos 2b igual a menos 8. Vuelvo y repito, lo que tiene x al final, por eso lo agrupo de esta forma, para que aquí me quede como este pedazo tiene que ser igual a este número de acá, que acompaña a la x, y el resto tiene que ser igual a menos 8. Y entonces me quedan estas dos expresiones. A más 2b igual a 4 y menos 2a menos b igual a menos 8. En este momento, cuando llegamos acá, este es un problema de solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Para eso hay diversos métodos. No sé si ustedes ya habrán visto, creo que no, porque creo que ese curso viene después de este. No sé si ya habrán visto álgebra lineal, que en álgebra lineal es un curso donde a uno le muestran, por decirlo de alguna forma, métodos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. No mentiras, ustedes ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? Esa es anterior, ¿o me equivoco? ¿O esa es posterior? Esa es Es posterior, profe. O sea, viene el próximo semestre. Es de cuarto. Ah, ok. Sí, señor. Listo, pues. Bueno. En álgebra lineal demuestran a uno muchos métodos para solucionar sistemas así. Pero, a pesar de que no han visto álgebra lineal, digamos que un método clásico para resolver esto, ya después les mostraré otro. Ya después les mostraré otra forma para encontrar esas constantes. Pero, por el momento, la idea básica para encontrar estas constantes es despejar la variable a
Entonces me queda menos 2b más 4. Lo reemplazo en la segunda ecuación, teniendo cuidado con las cuentas, claro está. Entonces, en vez de poner a, abro un paréntesis y pongo menos 2b más 4. Aquí voy a hacer las cuentas, espero que no vaya a ser, o que pueda ser como rápido. Esto sería 4b menos 8 menos b igual a menos 8. Y me quedó así. En un segundo. Ya. Listo, pues. Aquí la cuenta nos va a ayudar porque nos vamos a ahorrar un pedazote de la cuenta. Porque acá me queda que 4b menos b es igual a menos 8 más 8. Pero pues menos 8 más 8 es igual a 0. Entonces me queda que 3 por b es igual a 0. Y si 3 por b es igual a 0, al pasar a dividir el 3, me queda... Voy a copiar todo esto hasta acá. Es decir, aquí en este caso particular, como 3b me dio 0, eso significa que b es igual a 0. Ya vamos a ver lo útil que resulta en este caso, que esto de 0. Y como esto vale 0, en el despeje que tenía acá, reemplazo b por 0. Entonces, al reemplazar b por 0, me da menos 2 por 0, que eso es 0. Y entonces a es igual a 0 más 4, que en ese caso a daría 4. No olviden, todo el proceso para encontrar A y B consiste en igualar esto con esto, esto de acá con este de acá, y solucionar despejando y reemplazando las variables. Y ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Me hago entender hasta acá? ¿Todos bien? Sí, señor. Listo, pues. Todo este proceso fue para lo siguiente. En el segundo paso, y aquí retomamos el segundo paso, yo tenía esta expresión. Yo no sabía quién era A, yo no sabía quién era B. Pero ahora yo sé que A vale 4 y yo sé que B vale 0. Aquí hay una gran ventaja, pero es algo excepcional de este ejemplo. Y es que cuando esto da 0, yo puedo eliminar todo esto, porque 0 sobre cualquier cosa da 0, y aquí lo único que me va a quedar es 4 sobre 2x menos 1. Es decir, si alguno de los coeficientes da 0, pues eso obviamente cancela toda la correspondiente expresión. Y entonces, ahora sí, calculando la integral, que me habían pedido, que era esta, pues en este caso particular, se me reduce solo a esta expresión. Esto sería igual, si aquí por ejemplo hubiera dado, qué sé yo, en vez de 0 hubiera dado 3, pues toca calcular la integral también de este pedazo. Pero en este caso, como me dio 0, pues yo puedo cancelar todo eso, porque eso es como multiplicar por 0,
Y entonces la integral me queda solamente esta expresión de acá. 4 sobre 2x menos 1. Y esa integral yo la puedo ver como 4 por la integral de 1 sobre 2x sobre 2x menos 1. Aquí saco el 4. Y esta integral sale por esa formulita que teníamos al principio, esa de 1 sobre ax más b, y eso es, ¿cómo era? ¿Cómo era la fórmula? Ahora se me olvidó la fórmula. Aquí está. 1 sobre a por logaritmo natural de x más b. Entonces, en este caso, como a es 2, esto sería 4 por, y esta integral de acá es 1/2 por el logaritmo natural de 2x menos 1. ¿Vale? Y 4 por 1/2, yo lo puedo simplificar y esto me queda 2 por el logaritmo natural de 2x menos 1. Y aquí ya tengo calculada la integral que me habían pedido. Este sería el resultado. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Cuáles son los pasos claves realmente de todo este proceso? A mí un paso clave, digamos que estos tres son relativamente naturales hasta acá. El paso clave es el desarrollo de esta expresión para plantear el sistema, para encontrar los coeficientes. Dense cuenta que en el fondo el problema de todo esto es encontrar coeficientes para las fracciones parciales. A partir de esos coeficientes, uno puede calcular la integral de una manera relativamente sencilla. ¿Cómo vamos hasta ahí? Todos. ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ha quedado claro. Levanten la mano todos, por favor, si están claros. Si no están claros, por favor, me comentan. Listo, pues voy a bajarles la mano. Listo, pues. ¿Iván me va a preguntar algo? No. No, profe. Listo, pues. Ya. Quiero que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Ese ejercicio, dime, No íbamos a hacer el ejemplo donde los polinomios lineales no fueran idénticos. no os dije que les dé la próxima clase. Ah, perdón. Y además, pues no creo, o sea, prefiero primero aquí hacer como un ejercicio y la próxima clase desarrollar todos esos posibles casos adicionales. O sea, me interesa que por lo menos quede clara, y para verificar eso quiero mirar este ejercicio, que quede clara la estructura del proceso. Lo demás son pequeñas variantes que uno va introduciendo, pero la estructura del proceso quiero, o antes de arrancar con eso, quiero ver qué tan claro es la idea del funcionamiento. Con estos ejemplos sencillos. Ya después, la próxima clase, los vamos a ir complicando, vamos a irle metiendo como más detalles para tratar de clarificar. Pero hoy quisiera que quedara claro ese procedimiento. Entonces, quiero verificarlo con un ejercicio. Quiero que miremos esta de acá. Voy a poner algo donde la factorización sea relativamente sencilla.
X más 6 sobre X al cuadrado. Menos X más 12. Espérense a ver, no hay cometa una torpeza. No. Esto. Quiero que por favor traten de reproducir este proceso de fracciones parciales y vamos a ir mirando con qué problemas se van encontrando. Entonces, 10 minuticos para que lo miren, traten de hacerlo. En 10 minutos, bueno, en 8, para que sean las 11:50, revisamos y dejamos totalmente clarificado este procedimiento.
¿Cómo van? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. ¿Cómo van? ¿Algún problema? Por mi parte, no, profe, hasta el momento no. Voy a ir escribiendo y ustedes van revisando. No hay necesidad de poner primer paso, segundo paso, tercer paso. Yo simplemente lo hago como para que nos ubiquemos dentro del procedimiento. Entonces, voy a ir escribiendo. Ustedes me dicen si hay algún pedazo que no coincida o no esté claro con lo que ustedes piensan. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe, yo voy y voy parejo, voy igual que usted. Listo, pues. Este paso es clave, es la igualación de los numeradores, el desarrollo de la expresión de la derecha, hasta que podamos factorizar o agrupar. Cuando aparecen muchas más potencias, porque tengan en cuenta que aquí podríamos tener, digamos que en este desarrollo, potencias de x a la 2, potencias de x a la 3, la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos, uno agrupa por potencia. Entonces, si hubiera un x al cuadrado o varios x al cuadrado, uno agrupa todo lo que tiene x al cuadrado y lo factoriza. En este caso, la potencia que hay es x, entonces agrupa lo que tiene x, factoriza y posteriormente deja todo lo demás. Y aquí uno iguala. Entonces, a más b resultaría ser igual a 4, menos 4a menos 3b tendría que ser igual a 6. Denme un segundo. Toca correrlo. Despejo A. Estaba pensando si podía sacar, porque hay casos donde la solución a ese sistema sale como rápida, pero pues en este caso
no veo cómo. Entonces A igual a menos B más 4. Copio acá. Entonces el A me queda... Ay, qué tonto soy. Más 4. Reemplazo el A por esto de acá. Ah, me va a quedar chévere. Entonces esto va a ser... Cercar la ecuación. 4b menos 16 menos 3b igual a 6. Y entonces este menos 16 lo paso al otro lado. Me va a ahorrar un pasito. Menos 16 lo paso al otro lado. Me queda 22. Y entonces me queda 4b menos 3b igual a 22. Entonces, b es igual a 22. Y el A, como A es igual a menos B más 4, entonces esto sería menos 22 más 4, que sería menos 18. Entonces A sería menos 18. Por favor, revisen a ver si estamos claros, si estamos en lo correcto. Todo esto, voy a subir esto un poquitico hasta acá. Esto que voy a poner en el recuadro es la solución del sistema. El sistema son estas dos ecuaciones. Y este es el proceso de solución y esta es la respuesta de A y la respuesta de B. Díganme si estamos de acuerdo o no. Sí, señor profe, la integral se sacaría menos 18, o sea, de Sí, la claro. integral. Ah, ok. Sí, sí, tocaría sacar el menos 18. Es que esa parte me tenía confundida, no estaba segura. Sí, porque mira esto, o sea, voy a ponerlo acá y con esto cierro. O sea, copio acá. O sea, no voy a hacer yo todo el proceso, simplemente como que te describo lo que habría de pasar. El tiempo se nos agotó. Aquí iría menos 18 y aquí iría 22. Entonces, para integrar lo que quiero integrar, integro cada una de estas por separado. Para integrar esto, pues yo saco esta constante de acá, entonces saco el menos 18 y me queda 1 sobre x menos 3. Y para integrar este pedazo de acá, yo saco el 22, que en este caso sale positivo, 1 sobre x menos 4. Y las integrales ahí van a ser muy simplificadas. ¿Listo? Sí, o sea que la integral ahí quedaría menos 18 por logaritmo natural de x menos 3 más 22 por logaritmo natural de x menos 4. Más C, más la Más constante de 7. integración. Sí, Sí, sí. perfecto. Sí, eso sería. Bien. ¿Sí estamos claros con la idea? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, ¿Alguien señor. tiene alguna pregunta? Si no No, hay preguntas, nos vemos la clase del martes, porque el tiempo ya se nos acabó por hoy. Vamos a seguir desarrollando este proceso, vamos a ver algunas variantes, es decir, qué pasa cuando los factores son repetidos, qué pasa cuando salen más de dos factores, cómo lo manejamos, cómo simplificamos procesos. Y la idea sería la próxima clase haber abarcado todo lo posible de este método de fracciones parciales. ¿Listo? Nos vemos entonces el martes. Muchas gracias por su tiempo y